Derivadas de funciones logarítmicas. Antes de que aprendan cómo derivar las funciones logarítmicas, tienen que aprender a simplificarlas con las propiedades de los logaritmos naturales, que son estas cuatro. La primera es que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, simplemente. El otro es que el logaritmo natural de una multiplicación es lo mismo que el logaritmo natural del primero más el logaritmo del segundo. O sea, los pueden dividir y sacarlos sumándolos. En la división va a ser una resta. Va a ser el logaritmo del primero menos el logaritmo del segundo. Y si tienen un exponente, lo que pueden hacer es sacarlo del logaritmo y ponerlo multiplicando antes. El logaritmo de a elevado a n es lo mismo que tener n por logaritmo de a. Estas propiedades las van a usar para simplificar los logaritmos, porque si les dan logaritmos con cosas muy complejas, sacarles derivadas directamente va a ser complicado. Entonces primero tienen que simplificarlo, ir sacándolo en varias sumas y restas. Entonces un ejemplo de aplicar las propiedades de los logaritmos es el siguiente. Si tuviesen el logaritmo de x por x más 1, como son dos cosas multiplicándose, lo pueden escribir como logaritmo de x más logaritmo de x más 1. Y aquí les quedaría simplificado. Esto no son derivadas. Recuerden que ahorita es simplificar. No estamos aplicando fórmulas de derivadas ni nada. Si fuese simplificar el logaritmo de x más 1 sobre x menos 1, al ser una división, se pone el logaritmo del primero, o sea el de arriba, menos el logaritmo del segundo, que es el de abajo. A partir de aquí ya no se puede simplificar porque no hay propiedades para la suma. Si tienen logaritmo de una suma, se queda así y ya. No siguen aplicando propiedades porque no hay. Si tuviésemos logaritmo de raíz cuadrada de x, es lo mismo que tener el logaritmo de x elevado a un medio, porque recordemos que raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a un medio. Entonces aquí pueden aplicar la propiedad del exponente. El exponente lo sacan para afuera y multiplican por lo demás. O sea, por logaritmo de x, lo que quede sin el exponente. Ahora, si tienen algo más complicado, en el que tienen que aplicar varias propiedades, por ejemplo aquí, tenemos logaritmo de x más 1 por x al cuadrado entre raíz de x, que además es un exponente. Entonces, primero se van a lo más general. Vemos que todo el paréntesis es una división. Está dividiendo todo esto de arriba entre esto. Entonces, primero aplicamos las propiedades a esa división. Ponemos el de arriba, logaritmo de todo lo de arriba, que es x más 1 por x al cuadrado, menos, porque es división, el logaritmo de lo de abajo, que es raíz cuadrada de x. Luego, a esto, que es una multiplicación, le podemos aplicar la propiedad de logaritmos de multiplicación. Ponemos el logaritmo del primero, que es x más 1, más logaritmo del segundo, que es x al cuadrado. Y hasta aquí ya no se puede simplificar más. Esto lo podrían simplificar como dos logaritmos de x, pero cuando les queda solo x elevado a algo, no es tan importante hacerlo, entonces lo pueden dejar así. Ya van a ver por qué después. Luego, simplificamos el esto, que ya vimos que era un medio del logaritmo de x. Y le dejamos el menos que ya tenía. Nos queda aquí simplificado esto. En vez de tener varias operaciones en una sola, tenemos varias sumas de logaritmos. Entonces, lo anterior nos va a servir para ahora sí ver
cómo se deriva un logaritmo. Si tenemos la derivada, recuerden que está en derivada, del logaritmo de algo, va a ser la derivada de ese algo, de lo que tengan en el logaritmo, entre lo que está en el logaritmo, la misma función. Entonces, si nos vamos a un ejemplo, primero el ejemplo. Nos vamos a un ejemplo, sería que si tenemos f de x es igual al logaritmo de x al cuadrado más 5x, la derivada de esto va a ser la derivada de lo del paréntesis, o sea, de lo que está sacándose el logaritmo, que es x al cuadrado derivada en 2x y 5x derivada de 5, entre eso mismo, x al cuadrado más 5x. Ahora, si tienen funciones a las que les pueden aplicar propiedades de logaritmos, primero simplifíquenlo antes de sacar derivada. Si tuviésemos f de x es igual al logaritmo de raíz de x, podríamos aplicar directamente la fórmula de la derivada a esto. Pero va a ser algo complicado estar sacando derivada de raíz de x, que si recuerdan les va a dar 1 entre 2 raíz de x. Y eso es la derivada de raíz de x, luego lo van a tener que dividir entre raíz de x. Es complicado. Entonces primero pueden solo eliminar la raíz con las propiedades. Que tenemos que esto era x elevado a un medio, pero es igual al logaritmo de x elevado a un medio. Podemos sacar el un medio a multiplicar y lo multiplicamos por logaritmo de x. Ya no tenemos raíz, entonces recién aquí ya podemos aplicar la derivada. Nos queda un medio, el un medio que está multiplicando por la derivada del logaritmo de x, que es 1 entre x, porque derivada de x es 1 y luego solo entre x. Entonces un medio por 1 entre x es 1 sobre 2x. Ahí nos queda la derivada sin hacer tanta complicación de dividir fracciones entre otras fracciones, que nos daría si aplicásemos la fórmula directamente aquí. Y se nota mucho más si lo hiciésemos con el ejemplo anterior que habíamos simplificado. Si primero sacásemos la derivada de todo esto, que aplicaríamos regla del producto, regla de la división y todo eso, y luego dividiésemos entre todo esto, sería complicado. Entonces primero simplificamos. Vamos a tener que esto va a ser igual sin derivada, aquí solo simplificando. Dijimos que era igual al logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo. Y luego a esto se le aplica la propiedad del producto de logaritmo, de que tenemos logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Y luego menos, aquí esto dijimos que lo podemos poner como un medio del logaritmo de x. Nos queda así. Entonces ahora que tenemos puros sumas de logaritmos simples, porque estas son cosas sencillas de sacar el logaritmo, ahora aplicamos derivada. Como por la regla de la suma y resta dice que vamos a sacar funciones individualmente a cada uno y luego vamos a ir sumando, vamos a hacer así. Logaritmo de x más 1 va a ser aplicándole la fórmula del logaritmo. Derivada de esto, que es 1, entre esto mismo. Así de sencillo. Más logaritmo de x al cuadrado va a ser derivada de esto, que es 2x, sobre x al cuadrado. Y luego, derivada de esto va a ser, dijimos, el mismo un medio multiplicado por logaritmo, la derivada del logaritmo de x, que es 1 entre x, entonces nos queda esto. Por lo tanto, la derivada de todo esto va a ser esto.
esta suma en la que vimos que aplicando derivadas sale sencillo. No tenemos que estar aplicando derivadas a todo esto y aplicar todas las propiedades. Solo aplicamos propiedades de logaritmos que son más sencillas, y cuando ya esté lo más simplificado posible, aplicamos recién la derivada con la propiedad de la derivada del logaritmo. Y así se resolverían este tipo de ejercicios. Primero simplifican, luego derivaban.